Muy buenas tardes para todos y todas. Como siempre, es un gusto para nosotros tenerlos en este espacio, que nos acompañen en estos conversatorios, talleres de Cultura TIC. En el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro quinto y último ciclo del año, que hemos denominado Ciencia Ficción y Cultura Digital entre futuros y pantallas. ¿Cuál es el propósito de este ciclo? Pues sigue siendo igual como el propósito de toda esta estrategia de cultura TIC, que es reflexionar, pero en este caso, reflexionar sobre cómo la ciencia ficción, más allá de ser un género narrativo, se ha convertido en un escenario para promover, para mostrar, para exhibir ideas que nos ayuden a comprender, cuestionar e imaginar cómo es nuestra relación con la tecnología. Como ustedes bien saben, este es un espacio pensado para que conversemos, para que hablemos, para que compartamos aprendizajes, ideas, saberes, experiencias. Y en esta oportunidad, el primer taller, el taller con el que damos apertura a este ciclo que se ha llamado Imágenes que narran el mundo digital, vamos a explorar de qué manera la ciencia ficción anticipó tecnologías y configuró nuestros imaginarios digitales, o sea, eso que nos imaginamos que es la tecnología o eso que nos imaginamos que es nuestra relación con la tecnología. En esta oportunidad tenemos una invitada que es muy especial para nosotros desde UDI y desde el área de cultura digital, que somos quienes gestionamos esta estrategia. Ella es Valentina Hurtado, antes hacía parte pues de nuestro equipo y ahora trabaja en la Universidad de AFIT, pero nos viene a acompañar en este espacio en donde siempre nos gusta hacer también una claridad, o a mí me gusta hacer una claridad, y es que no somos expertos en ningún tema, sino que siempre tratamos de elegir temas con los que nos sentimos identificados o con los que sentimos cierta conexión, investigamos sobre ellos, aprendemos sobre ellos y de esta manera pues seguimos en esa construcción de saberes y en esa construcción de aprendizaje también que nos hace pues querer compartir y querer conversar con diferentes personas sobre esos nuevos saberes que vamos adquiriendo. Entonces, Vale, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo con este público maravilloso que seguramente va a participar y va a conversar mucho contigo. Y nada, aquí estoy pendiente de lo que puedas necesitar. Muchas gracias, Aris. Y bueno, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Pues estoy muy feliz como de volver a este espacio, como desde otro lugar de trabajo, pero siempre como con el corazón y la mirada también puesta sobre estos temas pues que nos llaman mucho la atención y nos convocan como a seguir pensando estos espacios. Yo preparé pues como una presentación cortica de algunos ejercicios que les voy a proponer para que pensemos, preguntemos e intervengamos juntos y juntas pues en este espacio de conversa. Como Daris dijo, pues hacía parte del equipo de cultura digital. Ya no hago parte pues porque estoy en la Universidad de AFIT, pero desde el año pasado pues estoy adelantando. Estoy estudiando una maestría en comunicación que tiene un énfasis en visualidad y diversidades. Entonces, justo este tema, pues, es como muy interesante para contar un poquito como de eso que he leído, que estoy aprendiendo. Como Saris dijo, pues no soy ninguna experta ni conocedora como de estos temas, pero nada, simplemente quiero lanzar aquí como algunas preguntas y citas que de pronto puedan despertar como esos intereses y de cosas que hemos visto, que hemos pensado en algún momento. Voy a compartir entonces mi pantalla para, para darle comienzo. Pues saben que en cualquier momento pueden interrumpir, preguntar, abrir sus micrófonos como sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, como les contábamos, este primer encuentro pues abre como esas conversaciones que vamos a tener también en los próximos encuentros del ciclo y a propósito pues de esa maestría que estoy realizando, me llama mucho la atención como preguntarnos por cuáles son o cuáles han sido como esas imágenes que han sido parte de cómo narramos el mundo.
no solamente en lo digital, también como en lo análogo, en lo presencial, en eso pues que compartimos como todo el tiempo con otros, lo que nos permite estar en conexión con otros, con otras. Entonces, por eso pues traigo a colación como este título. eh, Tenía como pues como una premisa, como desde dónde arrancar y contarles un poquito como por qué me empecé a meter como en este mundo de las imágenes para ahorita entrar como ya al tema específico de esa conexión como con la ciencia ficción. Y pues no es un asunto de ciencia ficción, pero sí es un asunto que interpela como las imágenes. Y es porque la tesis pues que estoy haciendo es sobre el uso de las imágenes que hubo con Radio Sutatensa, que ha sido pues un tema que también hemos abordado mucho desde diferentes estrategias de la Universidad de Antioquia, en Udiarroba, pues hay varios episodios dedicados a ello por si a alguno o alguna le interesa conocer más de qué se trató, como esa experiencia de radio. Pues, se conoce como la primera estrategia educomunicativa en Colombia, entonces tiene un potencial enorme, pero pues mi interés estuvo puesto como sobre ese, pues está puesto, tengo que terminar la tesis, estoy en un camino de lucha para lograrlo. Pero pues mi interés está sobre todo puesto como en cómo se han utilizado esas imágenes, porque Radio Sutatensa pues no solo funcionó como con radioclases y estrategias sonoras, sino que también hubo como una intención de llevarle a las personas, sobre todo campesinos y campesinas del Valle de Tensa, pues en Boyacá, contarles pues que tuvieran un soporte como visible, que pudieran tocar, que pudieran leer, que pudieran como intervenir, que les ayudara a seguir como esas radioclases, además de volantes publicitarios, también pues como algunas cartillas, no solo que alfabetizaban, sino también como para asuntos más de como de ocio. Entonces, bueno, mi pregunta ha estado puesta ahí y pues esta imagen que ustedes están viendo, pues que está como en una calidad un poquito eh, como baja. Es un volante publicitario de la ACPO, que son las siglas de Acción Cultural Popular, que fue como la organización de la Iglesia Católica que lideró como toda esta iniciativa de Radio Sutatensa en el país. Radio Sutatensa no solo funcionó pues en el Valle de Tensa, sino también en muchas partes de Colombia. Aquí en Antioquia se transmitió como en muchos lugares, sobre todo en las zonas rurales, porque pues ellos se encargaron también como de tener toda la financiación para construir como grandes antenas que pudieran transmitir como las radioclases. Entonces tuvo un alcance enorme, fueron como de las primeras cadenas como radiales que tuvo tanta cobertura como en términos pues, radiofónicos en el país. Entonces, este es uno de los volantes publicitarios, como uno de los primeros con los que me encontré, pues y dije como que bueno, puedo, si me interesa la radio, tengo que darle como el toque educativo a la tesis y también unirlo como con el asunto de las imágenes, porque la maestría tiene un énfasis en visualidad. Entonces, bueno, me encontré con esto, me llamó mucho la atención porque no deja de ser, pues, con todas las discusiones que podamos dar como en términos políticos de esto, pero hay un componente evidentemente como ideológico en lo que se buscaba como entregar a esas personas, ¿cierto? No solo era que aprendieran a leer, a escribir, y creo que nos pasa a todos, pues cuando nos insertamos como en una institución, también tenemos como pues una serie como de contenidos que llegan de otras partes, como cuando vemos televisión, cuando escuchamos podcast, cuando consumimos cualquier tipo de contenido, no solo estamos consumiendo el contenido por el que nos interesamos, sino también otros mensajes que llegan y que empiezan a tener como un significado importante. Entonces, bueno, ahí sí ven que es como una garra, como si esa garra fuera como el comunismo, dice que es un camino abierto para la gran amenaza y hay una serie pues de que no se ven muy bien, pero es sobre todo como esas amenazas. Entonces ahí decía como listo, si llega el comunismo, entonces llega la pereza, pues hay analfabetismo, bueno, y una serie pues de características ahí. Entonces, pues este fue como el origen de preocuparme por esto, por este asunto y el trabajo pues que estoy intentando como adelantar tiene que ver con preguntarme cómo las imágenes no tienen solo como una función de acompañar un texto,
que eso algunos autores lo van a llamar como el giro pictórico, como dejar de ver las imágenes como algo que acompaña o algo que complementa, sino que también hacen parte como del texto. Y eso transmite símbolos, a que a su vez pueden ser como significados para nosotros cuando construimos como nuestras identidades y que muchos más adelante pueden ser imaginarios o conceptos, ¿cierto? Entonces, si una persona que de pronto vio esto y no se preguntó más allá de, bueno, ¿qué es eso del comunismo y por qué es una amenaza? Pues simplemente se queda un imaginario instaurado en esa persona y lo sigue repitiendo, repitiendo y generación tras generación, pues esas personas van a seguir repitiendo que hay una gran amenaza, que tiene garras, que causa males en la sociedad, pues repito, como con todas las críticas que esto pueda tener, pues no es simplemente como un análisis de la imagen. Entonces, bueno, más adelante eso se puede convertir como en conceptos que cimienten como las bases culturales como de una sociedad. Entonces ahí nació todo esto y desde ahí pues es que quiero pues que conversemos un poquito como sobre esas imágenes que de alguna manera eh, han sido parte como del pasado, pero que siguen siendo parte como del presente nuestro y también de cómo nos imaginamos el futuro, sobre todo con un tema que hace parte como de la especulación, pero también de imaginar realidades alternas, pero también como de configurar el presente y el futuro, como lo es la ciencia ficción y además pues como el uso de la tecnología que está ahí como, como vinculado. Em, Aquí hay pues a propósito pues de lo que les contaba de Radio Sutatensa, como uno de los, pues a quien le interese como todo este cuento como de la educomunicación. Hay un autor muy importante que es Jesús Martín Barbero y él tiene pues muchos textos en los que estudia como la comunicación es un eje muy importante como el resto de ciencias sociales, como que no se puede ver aislada de cómo se constituye la educación, la cultura, la sociedad. Entonces, este autor sobre todo se centra mucho como en todos los dispositivos que tenemos de comunicación actualmente, sea lo visual, lo sonoro, lo que genere también como alguna relación con alguno de nuestros sentidos, pues permite que esa sociedad se lea como un conjunto de interacciones y que justamente pues en esa interrelación pues estamos produciendo sentidos todo el tiempo. Creo que desde Udiarroba pues ya ha tenido como muy claro ese presupuesto, porque todo pues y la universidad creo que también ha hecho un esfuerzo muy grande también con el uso de sus redes sociales y los demás dispositivos que utiliza para comunicarse como con su comunidad, con estudiantes, profesores, egresados y demás que hacemos parte de la comunidad universitaria, pues de darse cuenta de que eso que comunicamos no es solamente eh, como algo que queremos compartir, sino algo que al otro le genera algo, un sentimiento que después puede ser como un sentido, o una impresión que luego puede convertirse en un interés. Entonces ahí ya hay como muchos asuntos pues como que interpelan esa relación que nosotros establecemos como con los medios de comunicación y bueno, pues simplemente lo traigo pues porque ha sido como muy importante para mí como darme cuenta de ese, pues de esas relaciones que como humanidad tenemos como frente a los dispositivos y bueno, especialmente como, como las imágenes. Aquí pues como pues una de las fotografías como más importantes como para la historia. No sé si ya la habían visto, si sí y si no, que de pronto qué les llama la atención de esta fotografía o por qué creen que es como tan importante, porque hay muchas fotografías, esto es pues de una de las tantas convenciones como de científicos europeos, pero esta en particular pues ha tenido como una gran relevancia como a nivel de la historia pues de la sociedad. No sé, porque si ya la han visto antes, como por qué creen que es relevante o si no, como que les llama la atención de esta fotografía en particular. Si alguien se anima por ahí como a activar el micrófono o a escribir, también los leemos. Y buenas tardes, Valentina. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? Bien. Muy bien, profe. No sé, yo la he visto y esto ya está leyendo algo sobre Thomas Alva Edison, sobre Einstein, sobre
porque para están otros que yo conozco, pues, o que sé la historia como de los científicos de una portada al mundo, entonces es como relevancia que quedó como el pasado, pues porque ya pasaron, pero siguen vigentes, porque tantas cosas que ellos hablaron, idearon, crearon, están todavía apenas inclusive pues como descubriendo, entonces es como un legado, digo yo, de esa imagen. Gracias, profe. ¿Alguien más? De pronto se anime como bueno, por aquí en el chat. Nos dicen es la foto de los sabios y solo hay una mujer en la fotografía. Nos dice Claudia. Entonces, bueno, como decía Gustavo y creo que Alain, pues sí, siguen siendo, pues primero siguen siendo un referente como en el desarrollo de los avances tecnológicos que tenemos hoy, ¿cierto? Las bases de la física, la química, de los demás avances como tecnológicos y científicos, no sé como las palabras específicas para nombrarlo, pero bueno, pues creo que eso es una base, como un referente para todos. Y hay una particularidad en esta fotografía porque les decía que se sacaron, o sea, esto es de una de muchas convenciones que se hicieron año tras año, pero esta en particular, pues es la primera fotografía en la que aparece Marie Curie y que es esa primera mujer que de alguna manera se introduce como en ese mundo de hombres, ¿cierto? En ese mundo de hombres científicos que... Que claro, que empiezan a ser parte como de tomar decisiones importantes, de incidir también como en lo que hoy llamamos como las políticas públicas de las ciudades, de los países, de en qué invertían, ¿cierto? Entonces, eso marca como un hito importante y aquí el por qué son tan importantes las imágenes, ¿cierto? Si de pronto en ese momento una mujer no había visto a otra mujer en este tipo de fotografías, que de pronto podrían ser circuladas a través de periódicos, de la época, pues quizás no podría verse reflejada en que ella podría pertenecer como a ese grupo de hombres, mientras que si una mujer joven ve a una mujer como en ese grupo de hombres, entonces va a haber un referente o una, al menos como una posibilidad de ser parte de. Entonces, claro, pues crea un referente distinto así hoy, por ejemplo, pues hoy tenemos como la posibilidad de ver muchos referentes de hombres y mujeres haciendo diferentes cosas, pero claro, pues en esta en particular, pues crea como un sentido y crea un significado importante en la historia justamente por la inserción pues de una mujer en, en esta fotografía, ¿cierto? Si quizás no hubiese una fotografía, pues quizás el imaginario sería distinto. Nos hubiéramos quedado simplemente con los nombres que, por ejemplo, menciona Gustavo, que quizás todos los escuchamos en el colegio, los estudiamos, pero quizás nunca le pusimos un rostro. Mientras que yo a Marie Curie de pronto sí le puse un rostro, porque la historia se encargó también como de mostrarla y de empezar como a darla a conocer, al igual que de pronto a Einstein, que sí es más conocido como por esa foto donde está sacando la lengua. Entonces, bueno, ahí las imágenes tienen como una repercusión importante. Y, eh, y bueno, aquí pues como para dejarles también un poquito como de dónde sale, pues como que se ocupa del estudio como de las imágenes. Hace algunos años pues se ha instaurado como una corriente como dentro de pues que ha sido también leído desde la antropología, la sociología, los estudios culturales, pero sobre todo desde la comunicación. Hay una rama que se llama la visualidad y que empieza como a estudiar cómo las imágenes no son solamente como representaciones de la realidad, sino que también tienen como significados culturales y sociales en la historia, como lo vemos como pues en esta imagen, ¿cierto? No es una mera fotografía, es una representación de un momento histórico. Para mí, Valentina, y seguramente muchas mujeres, es un logro no sé, en la ciencia, pues puede ser. Pueden tener como diferentes representaciones para el profe Gustavo Alain puede ser como una representación de sabiduría. Hay múltiples interpretaciones y cuando esas múltiples interpretaciones pues empiezan a ser parte de un colectivo, entonces empiezan a crear como esos significados culturales y sociales. Entonces empezamos a denotar como cuáles son esos códigos visuales que de alguna manera empiezo yo a notar, empiezo yo a perseguir, como que hacen parte de mi interés como persona, como profesional, como en las diferentes esferas en las que me muevo.
Entonces, bueno, hay como muchas, pues como entrando como en materia desde para empezar a ver como qué es realidad, qué es ficción y de dónde vienen también como todos esos dos imaginarios eh, que tenemos. No sé si han visto, esta fotografía es un poquito más reciente, no sé si ya la han visto por ahí, si saben qué es, quién se anima a tirarse al agua. ¿Será el agujero un agujero negro? Sí, así es, Alain, muchas gracias. Los otros ya la habían visto, sabían que era un agujero negro. Yo Sí, me tiré al agua, pero no lo había visto. Gracias, Ari. Bueno, Alain sí la había visto, ¿quién más? El profe Gustavo, ya la había visto. yo vi, pero una como parecía, pues, pero sí, se refería como al espacio, pues eso sí, como que lo capté. Gracias, profe. ¿Alguien más? Yo creo que también la había visto hace poco en las noticias. Luis Alejandro, muchas gracias. Bueno, pues esto fue una fotografía. Bueno, en realidad es como una, bueno, eso tiene un nombre, se me olvidó en este momento. Es como una técnica en la que reúnen varias fotografías en una. No sé si alguien sabe, para que nos cuente, que se me olvidó la palabra. Y es como si hicieran como un tipo de collage de muchas fotografías desde distintos ángulos, de donde captan pues como cómo se vería como el agujero, un agujero negro. Eh, Creo que pues esto ha sido como algo muy, pues como que ha sido muy relatado, muy ilustrado como en muchas, pues en el cine, en series, en cuentos, en literatura, pues lo hemos visto en muchas partes, pero bueno, solo hasta el 2019 es la primera vez que realmente vemos cómo se vería como un agujero negro, pero seguramente muchos ya nos habíamos imaginado cómo se veía, pues creo que no está muy alejado como de pues quizás yo no me lo imaginaba como tan luminoso, pero pues teníamos la noción de al menos como que había un fondo que como muy desconocido, que no sabíamos qué pasaba, como cuando pues como en ese centro de pronto que tenía como esa energía concentrada. Entonces, bueno, pues esta es como la primera imagen que veíamos, pero justamente gracias a que teníamos esas otras apreciaciones, pues a cosas que hemos visto antes, ¿cierto? A de pronto em, posibilidades que creaban no solo desde lo científico, sino también como desde lo artístico, de cómo se podría ver como un agujero negro. Hay unos, pues cuando ahorita al inicio les contaba un poquito, pues de como de ese giro pictórico que algunos autores nombran y, y es como esa posibilidad de que las imágenes cobran como una nueva dimensión sensorial, porque quizás a quienes les apasione mucho como la ciencia, la astronomía o estos asuntos, pues como más pues del conocimiento del universo, pues quizás no solo les llame la atención, sino que les genere como una satisfacción o un asombro distinto al que me puede generar a mí, que no soy de pronto como tan, sí, que no he leído mucho ni conozco mucho del tema, diferente a otra persona que le pueda apasionar mucho. Entonces, es justamente por eso, no es un acompañante más, cobra una dimensión sensorial y se convierte también como en una forma de dar sentido al presente. Esto sienta también como una base de, bueno, ya estamos empezando a conocer o a darle como, a ponerle una cara a eso que por tantos años hemos nombrado como un asunto desconocido. Y no solo pasa pues con estas cosas, pasa con cualquier cosa, cualquier asunto de la vida que sea desconocido. eh, las imágenes tienen como ese poder de alguna manera y a su vez pues tienen como pues el sentido como de memoria social, ¿cierto? De a través de qué le cuento a las nuevas generaciones lo sucedido. O sea, no es lo mismo la historia que de pronto nuestros abuelos le contaban a sus hijos sobre de pronto la historia de Colombia, eh, a, o a lo que nuestros padres de pronto nos han contado a nosotros sobre la historia de Colombia, porque hemos tenido cada vez más soportes como
de archivo, investigativo, de imágenes, de nuevas producciones que de pronto han tratado de reinterpretar y mostrar como en las pantallas, como la historia reciente. Entonces, bueno, creo que hay como nuevas formas de mostrarlo. Entonces, las imágenes pues son en definitiva como esos instrumentos que en este caso pues estos autores llaman como memoria social. Y por eso pues son como tan importantes. Hay algunos autores que también han, han hecho también como una crítica como frente a este asunto de pronto muy, pues como muy pegado a que pues como quienes podemos de pronto darnos cuenta de esto son solo, pues somos solo las personas que de pronto podemos tener como el sentido de la vista, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que de pronto, pues sí, son personas que nacen como con una discapacidad visual o personas ciegas y que no han tenido como esa posibilidad de poner como esa imagen como frente a ellos, como para darse cuenta de esa realidad? Entonces hablan también como de las imágenes diegéticas, que son como esas representaciones visuales que hacemos como en nuestro cerebro para darle forma como a un suceso de la realidad. Que pasa, por ejemplo, pues muy parecido como a las imágenes que nos hacemos de los sueños que recordamos, o o esas formas como de empezar a imaginar el futuro, que es lo que ha pasado como con la ciencia ficción, ¿cierto? De imaginar como esas realidades paralelas, qué pasaría si, responder a esa pregunta de qué pasaría si, de pronto empezar a pensar en qué pasaría con la humanidad si tuviéramos ciertas cosas, y que ahí empiezan, y a partir de esas imágenes idéticas, como esos imaginarios que le empezamos a dar forma, color en pues en nuestra imaginación, las podemos plasmar como en otros dispositivos, como las fotografías, como ya las obras de arte, las intervenciones más gráficas, y que eso ha sido pues como pues como el montón de cosas que tenemos como por consumir hoy. Para eso, pues para empezar un poquito a hablar de eso, les quiero como invitar a que si están, pues si tienen libre como su dispositivo móvil, puedan escanear este código, y si no, espérenme, me dan un momentico y les envío un enlace para que puedan acceder y hagamos como un ejercicio eh, corto. Espérenme, pueden ir Ay, espérenme, les comparto el enlace. Mm, Compartir evento. Listo, pueden ir a esta página que es WooClap. No sé si ya la conocen. Si no, les invito como a explorarla, porque tiene muchas posibilidades como para los que son profes y eh, Ujú, tiene enlace. WooClap, y les pide un código. Y ahí les mandé como el código, o si pueden escanear el código, pues también pueden, pueden hacerlo. Y les va a pedir, no sé si de pronto si me avisan cuando puedan ingresar para poder como hacer el ejercicio. Se me dejó de compartir. ¿Alguien ya pudo ingresar? Y aquí también pueden ingresar a este enlace directo, si no les da de pronto. Yo ya Y pude aquí, ingresar, vale. Ingresé con el código. gracias, Aris. ¿Alguien más ya pudo? Yo también ingresé por el enlace, sí. Yo también ya ingresé. Listo, listo, muchas gracias. Entonces les debe aparecer como, esperen, yo comparto otra vez. Y es una lista
como de hechos, pues como novelas, películas y algunos avances como tecnológicos. Y la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Qué creen ustedes que fue primero? Y la idea es que le pongan como un orden. De ahí lo pueden mover. Esperen, yo les comparto cómo se ve. Si de pronto alguno no puede ingresar, ya comparto pantalla nuevamente. Esperen un segundito para que lo podamos hacer como por el chat, para que podamos como responder. Y ahí tenemos como 2 minuticos, entonces ahí aparecen como todos los avances y aquí los pueden mover como y le dan el orden que quieran, como según ustedes de todos estos hechos, como un orden histórico, un orden como arriba como el primero y abajo que nos quede como el más reciente. Si alguno de pronto no puede ingresar y nos dice por el chat o abre el micrófono y organizamos este como según corresponda, como crean, pues de lo que conocen, si no conocen alguno está bien. Ahorita los miramos. Y cuando alguien ya lo realice, le da aquí en validar y ya volvemos pues como al espacio. Vamos a tener 2 minuticos para eso. Bueno, yo creo que ya alguien pudo hacerlo, darle un orden. Pues, a ver, yo voy a intentar decir algo. Dale. Sí, pero ¿verdad? Yo pensaría que primero fueron las novelas, las películas, el lanzamiento del Sputnik, del Apolo 11, del iPad y ahora los asistentes virtuales, pues, pero me ocurrió pues pensar en ese orden. Gracias. Gracias, Alain. Ya vamos a ver. Yo Voy a hice lo compartir. mismo más o menos, pero las novelas y luego la Her, después lo de Google y todo esto, y después el iPad. Pues, no sé. Gracias, gracias, Luz. Bueno, aquí tenemos algunos. Unos pusieron por aquí primero el lanzamiento de Sputnik 1. Otro es la novela La Guerra de los Mundos. Ah, bueno, este también la novela de La Guerra de los Mundos. Por aquí en la mitad aparece como iPad y a Space Odyssey. Pues no sé cómo se pronuncia, la verdad. Una odisea en el espacio. Esta también, bueno, comparten el quinto lugar. Y aquí el más reciente serían asistentes virtuales. También todos consiguieron como en los asistentes virtuales. Y bueno, ya les voy a mostrar entonces como cuál es pues yo no es que me sepa, por aquí Andra nos dice, las novelas y películas siempre me han parecido como premoniciones. Comparto eso, no sé quién más lo comparta, pero a mí también a veces me da mucho susto. No sé Y si, algo, profe. iba a decir una cosa, no sé si de pronto, pues que otra novela que también es como premonición, las de Julio Verne. Sí, por ejemplo, la vuelta al mundo. Bueno, y otras, pues muchas otras como que de ciencia ficción, claro. Sí, No, viaje a hay la un luna. Sí, yo montón. también Sí, comparto. Yo siempre pienso que lo que ya se está diciendo en la película es porque ya se está haciendo por ahí subterráneamente. gracias Luz y Luis, sí, sí, total, eso hay muchas cosas que uno no sabe. Hay una, hay una serie a propósito, estos días me impactó mucho, hay una serie que me vi pero no recuerdo en qué plataforma, bueno, en una pues de estas que no es Netflix, es como otra que se llama, pues que en español la traducen como separación, que se llama en inglés Severance. Y, bueno, Andrea nos dice, Her, por ejemplo, ahora ya hay personas enamoradas de la IA, de la inteligencia artificial, y Her es de 2013, sí, totalmente.
hay cosas muy locas con todo eso y bueno, creo que en ese momento no pensábamos que iba a tener tanto alcance. Y bueno, y esta serie se llama, ahorita es de las muestras, se llama Severance, que en español es, creo que la traducen como separación, y es muy, muy, muy loca porque es justamente como una persona pues logra, pues ellos lo nombran como cercenarse y es como tener un dispositivo pues en la cabeza, en el cerebro, que permita separar como la persona que trabaja de la persona que está como en la vida real. No sé si algunos se la ha visto y no hay o sea, no hay memoria de ninguna de esas dos personas. O sea, la persona que trabaja no sabe quién es como en el mundo exterior y la persona del mundo exterior no sabe en qué trabaja la persona pues que está allá como allá abajo. Pues si son mundos separados, no tienen forma de comunicarse. Y bueno, pues es una serie muy buena. Creo que es muy bien hecha y que pues y que asusta un poco porque claro, creo que en algún momento pues creo que todos en algún momento hemos pensado en lo difícil que es llevar como todos los espacios de socialización que tenemos, ¿cierto? A veces quisiéramos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no sé hasta qué punto como querer distanciarse como de esa memoria o esos recuerdos. Eh, Suena muy Black Mirror la serie, sí, total. Yo creo que incluso se inspiraron como en uno de los capítulos. Se las voy a dejar por aquí, se verán. Ahorita se las muestro. Es que ahorita, venga, se las voy a mostrar de una vez. Vale, y está en Prime. Yo por acá estaba buscando y está en Amazon Prime. Ah, gracias, Aris. No estamos haciendo ninguna publicidad en ninguna plataforma. Es El solo acceso, que la suscripción es voluntaria. está, bueno, están premiados ahorita desde por ahí como la imagencita pues para que la busquen. Y bueno, volviendo aquí como a la presentación, este era el orden, pues el orden, pues no creo esto, no es porque yo sea muy conocedora de todo esto, creo que me conocía esta imagen que es de el viaje a la luna, que es una, pues como en las personas como que le hacen culto, como a toda la ciencia ficción, pues sé que este es el referente y lo sé pues porque mi hermanito una vez me lo mostró y conocía como este afiche, que es como uno de los primeros, pues ni siquiera es una película, creo que es un corto, y es muy artesanal, muy lindo, como si alguna vez lo ven por ahí, es, bueno, George Méliès, no sé si así se pronuncia, pero es de 1902 y tiene pues como el gran impacto porque claro, ellos simulan cómo sería como un viaje a la luna y eso crea como de alguna manera imaginarios para que nos empecemos a pensar cómo sería pues como esa llegada a la luna y que la primera llegada a la luna pues fue el Apolo 11 en 1969, entonces bueno, casi 70 años después de esta pues película o corto. Esa era como una de las que conocía, pues la de Kubrick, pues que sí creo que es muy famosa, y Her, que también me la vi. Pero esta novela de la Guerra de los Mundos, pues no, la verdad no la conocía, pero con ayuda de inteligencia artificial, pues empecé como a buscar como cuáles eran estos referentes y mencionaron mucho como esa novela y dicen pues que es como, pues que el autor propuso como esa idea de los satélites geoestacionarios y eso de alguna manera es lo que permite como que el lanzamiento como del Sputnik uno pues sea como tan importante pues y que se logre pues más que todo. Eh, la película de Kubrick, que es del 2001 que no sé si recuerdan o si no, pues que pues véanla, que es muy buena, pues sí, es como una de esas películas como clásicas de ciencia ficción y esa película tiene, pues algunos de los personajes utilizan como tablets, como posibilidades, pues en ese momento era impensable como yo ver a otro en tiempo real, como que está haciendo, pues verle como la cara a través de internet. Entonces, bueno, pues antes de que existieran este tipo como de aplicaciones de videoconferencias y por supuesto el iPad, entonces, claro, 10 años como antes, cada vez como la brecha, miren que cada vez la brecha es como más pequeña. Y vemos entonces de Última Hair, que es esta película que es muy linda, pues además de ser una película asociada como a un hecho que involucra como una tecnología como avanzada para la época, pues es un romance que se narra de forma pues como muy bella
y bueno, y anticipa como esa intimidad que podemos tener con los asistentes virtuales. Entonces, mucho antes de que Siri se lanzara, pues que fue como uno de los primeros que fue de Apple, ya tenemos el Google que todo el tiempo como que nos está escuchando en el celular, los que alguna vez tuvieron como o tienen el Alexa, pues que es de Amazon y Cortana de Microsoft, que creo que no están, pues no es tan popular, pero igual, pues es como el asistente de cada sistema operativo. Y bueno, pues es como una locura, ¿cierto? 2013, no sé en qué año salió Siri. No, no busqué ese año, pero creo que antes, pues como de la pandemia ya teníamos como esos servicios, entonces miren que la brecha cada vez es como menor. Entonces, claro, lo que ustedes decían es como si la ciencia ficción nos anticipara un poquito como o como decía Luz, como eso ya lo están haciendo. Yo a veces me preguntaba, creo que, como bueno, si esto, pues como esto, ¿dónde lo sacaron? Como los que se pensaron esto, en qué estaban pensando, de dónde sacaron referentes, pero bueno, creo que todo eso está puesto como en la pregunta de que siempre estamos pensando como hacia dónde va la humanidad, como bueno, que también con una pregunta como por, pues como más filosófica, como por el sentido como de la vida en colectivo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿O qué pasaría si podemos durar más años? Y pasar, pues también un pensamiento más de ir a otros lugares, como qué pasaría si el ser humano podría llegar a otros espacios. Creo que siempre está esa pregunta por la proyección y creo que eso hace que personas como que puedan ser tan creativas para imaginarse como estos futuros muchas veces distópicos, guerras también como intergalácticas y bueno, no sé si en algún momento podremos vislumbrar como todo lo que ha hecho de pronto Star Wars o lo que hizo Star Trek en su momento, que fue como tan importante también y bueno, otras series y películas que hemos visto. No sé si hasta aquí, no sé, alguna intervención, pregunta, comentario. Vale, yo busqué en qué año pues hace su aparición Siri y aquí dice que debutó como producto en octubre del 2011 en el lanzamiento del iPhone 4S, ya vamos en el 17. Mm, Pero que la tecnología pues como con la que se realizó, con la que se construyó Siri, tuvo sus orígenes más o menos en el 2003. Ah, bueno, pucha, sí, mucho Muchísimo antes. tiempo. Sí, sí, tanto eso, como, Yo hago un comentario, pues que claro. me ocurre pues pensar esto, que por ejemplo, en la actualidad, en este presente, uno, o yo a veces pienso hacia futuro, por ejemplo, cómo irán a ser las relaciones interpersonales, porque pues uno, pues a diario vemos que todos estamos como viviendo unas etapas de mucho individualismo, pues pegados pues, con la pantalla y estamos ahí, pues, nos aislamos socialmente cada vez más, entonces yo pienso, o, pues mucha gente puede decir que a futuro esas relaciones sociales cómo se irán a establecer. Y igual así como con los sistemas de educativo y el tema del trabajo, del empleo, entonces de todas formas, si se presume como un cambio fuerte con el tiempo a nivel de las relaciones en la sociedad, pues creo yo. Ujú. Sí, y sobre todo con lo que, pues bueno, la queja que están teniendo, sobre todo como de las nuevas generaciones, como de que cada vez resolvemos de manera más individual, como que no nos estamos preocupando por resolver en colectivo, y es justamente también como por esa interacción que tenemos como con las nuevas tecnologías. Pues no sé quiénes de nosotros quizás utilicemos, hablemos más de pronto o chateemos más como con ChatGPT o con alguna de estas inteligencias artificiales generativas que con los compañeros de trabajo o con pues, los amigos, no sé, como si alguna vez nos hemos preguntado cómo esa proporción, porque claro, es como si cada vez estuviéramos más dispuestos como a resolver las cosas de manera individual, perdiendo eso que decías, como esa capacidad de conectar con los otros. Eh,
Por ejemplo, yo ayer me preguntaba como hace mucho no voy a cine. Y esto ha sido también una respuesta a que todo está como en las plataformas. Y si quiero ver algo, pues lo busco y lo veo sola. Mientras que si de pronto quiero ir al cine, pues también lo puedo hacer sola, pero pues no sé, como que el plan era más divertido, como cuando era con otra persona o en grupo. Bueno, dejó como de tener sentido en algún momento, como para mí. Y eso creo que nos ha pasado con muchas actividades como de la vida cotidiana, con justamente como con esas relaciones que tenemos con la tecnología. Muchas gracias, Alain, como Mira, por tu a luz. propósito de lo que Adelante. están diciendo usted y el profesor que habló anteriormente, mm, no sé cómo pronunciarlo, pero esta película que era con Harrison Ford, que es como Blind Runner, algo es Blade Runner, no me Ah, acuerdo, sí, así es. que es esa relación entre los androides y las personas, inclusive se llegan a enamorar y ahora también hay una tendencia a ese tipo de películas. Vi hace poco una que se llama La Casa y es una casa inteligente, e inclusive la película es como alemana y la casa está mirando lo que está escribiendo, pues lógicamente en el computador uno de los protagonistas y él tiene miedo de unas personas que llegaron a su casa porque cree que son terroristas. Y la casa asesina a los terroristas para defender a la persona dueña de la casa. Porque claro, la inteligencia artificial ya sabe todo lo que escribís, le expresamos sentimientos y a dónde quiero ir. Porque a propósito de lo que estás diciendo, se chatea más con las inteligencias artificiales. Entonces, con Metal, las personas jóvenes, casi que todas sus emociones, sus temores emocionales, cómo conseguir una novia, inclusive cómo tener relaciones sexuales exitosas, una cantidad de cosas, la están Mm, consultando con la inteligencia. La inteligencia se vuelve su amiga y entonces le entregamos toda nuestra emocionalidad a la inteligencia y como es un lenguaje generativo, cada vez está más capacitada y cada vez, inclusive yo consulto mucho algunas cosas con Gemini, Gemini, y hace poco me dijo, en ujú, una de sus respuestas me dijo nosotros los humanos, y yo nosotros los humanos, recuerda que eres una inteligencia artificial. Y me dijo, perdón, sí, estoy aquí para ayudar, pero si ves cómo se va la misma inteligencia también apropiando de esa emocionalidad o eso que uno le va soltando. ujú. Sí, totalmente. Muchas gracias, Luz, por esa participación. Me hace pensar mucho pues como en ese descuido. Bueno, no es descuido, es como el peligro de normalizar, como todo, pues como, si todo el mundo lo hace, yo también lo hago y normal, pero pues justamente como de esa normalidad, pues han surgido como grandes eh, violaciones como a los derechos humanos en el mundo, como casos atroces también como de violencia. Entonces creo que es importante cuestionar como hasta qué punto normalizamos como esa relación que estamos teniendo como con las tecnologías, que pueden tener muchas posibilidades de acción, mucho pues como me puede facilitar a mí, no sé, el trabajo, la gestión del tiempo, pero no puede reemplazar como esas relaciones que necesita, pues esas relaciones con los otros, pues que solamente funcionan cuando, sí, con el tacto, con la conversación, pues eso sí es como irreemplazable. Gracias, Luz. No, creo que Luis también iba a decir algo. Que con eso, pues, que al respecto de lo que estaban diciendo, que si queda uno con la duda de si pues, si la inteligencia artificial puede ser un virus o puede ser evolución. O sea, ¿por qué lado puede ir? Como lo que vos estás diciendo, ¿cierto? Que, por ejemplo, digamos, la gente creía que era muy normal ser nazi en una época, ¿cierto? Ujú, La gente de Alemania y todos creían que estaba bien lo que estaban haciendo y lo creían, pues, y después se dieron cuenta de que eso estaba mal hecho. Entonces, ujú, como ahora, pues con inteligencia artificial, si estemos haciendo algo bueno, o nos vamos a dar cuenta más adelante de que esto era algo muy dañino y que estaba acabando con todo. ujú. Sí, 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 totalmente. Creo que ahí es no perder como la sospecha, pues uno tiene que sospechar ante todo. Yo creo que eso es lo que nos ha enseñado de alguna manera un poquito como, pues como las
pues sobre todo a mí me ha enseñado como la Universidad de Antioquia, como a que la mirada siempre esté bajo sospecha, no solo con lo que vemos, sino también con lo que escuchamos, en lo que han reproducido por mucho tiempo. Aquí Andrea nos dice como pues cuando hago trabajos con la IA y noto que inventa info, yo le digo eso que dices mentira y responde, oh, me pillaste divagando. Pues bueno, o sea, hasta hay que sospechar, ¿cierto? Creo que muchos utilizan las inteligencias artificiales tampoco como también con esa falta de rigor de verificar como las fuentes, los autores, las traducciones, incluso que a veces salen como muy malas de cosas que uno pregunta y que las fuentes están en inglés. Bueno, muchas cosas que pueden hacer. Creo que ahí esa relación que haces como entre si es inteligencia o si puede ser como un virus, como para la humanidad, pues creo que ahí la respuesta es más como que si notamos que es peligroso, no significa que no podamos hacer nada con eso, sino que nuestra postura tiene que ser como a lo activo, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo le enseñamos a los otros a que lo utilicemos como de manera crítica, a que dude al menos como de lo que ve y lo que lee, que creo que eso es muy difícil, porque por ejemplo, con el cine o con las grandes producciones, entonces como lo vemos en grandes pantallas y ha pasado por los ojos de muchos, entonces creemos que está bien, pues ya a veces puede que no esté del todo como bien, pues como en términos morales o en términos históricos, y bueno, pues creo que eso puede pasar como con muchas cosas. Para no extenderme más, porque sé que este espacio, pues todos nos reservamos como una horita para eso, pues quiero finalmente como hacer pues un último ejercicio como muy corto para compartir un poquito de esa humanidad, como de cada uno, que es lo que finalmente como que siempre ponemos como en cuestión de no perder esa humanidad. Nosotras desde Arroba, desde muchos, pues desde acá, desde donde estoy también desde la Universidad de AFIT, pues como que defendemos mucho el uso de las tecnologías como un aliado de apoyo, no como que de alguna manera reemplace como esa capacidad crítica, esa capacidad argumentativa, esa capacidad creativa que podemos tener nosotros como seres humanos. Entonces, aquí hay una invitación como por que esa comunicación que tenemos con los otros siempre esté dispuesta a consolidar comunidades y promover distintas formas de participación. Si no, no es comunicación. Pues si yo estoy en una permanente interlocución con la inteligencia artificial, que es un yo con una máquina, no me estoy comunicando, estoy simplemente como dejando una relación como hacia adentro y si no la proyecto hacia afuera, no es realmente como una verdadera comunicación. Tenemos que de alguna manera como cuidar esos vínculos, ¿cierto? Que establecemos con lo que compartimos. Creo que hay mucho poder también como en eso que los otros ven de nosotros, ¿cierto? Como esas imágenes que proyectamos, no solamente lo que decimos, sino también esas formas en las que lo decimos, que finalmente es una imagen que al otro se le queda como en su memoria. Entonces, como cuidar esos lenguajes. Y para eso, pues quiero como hacer un ejercicio como muy breve antes de que nos vamos. Les voy a compartir como el acceso a es una, es una hoja como en Canva. Y aquí el ejercicio es que en este momento todos pensemos como en una imagen que recuerden como de su infancia, de, pues, o incluso de su juventud o del presente. Una imagen que ustedes digan como esto fue muy importante o ha sido muy importante para mí como persona, como yo cuando vi esto, algo cambió o yo cuando transité por este momento, lo que me ayudó fue esto que vi. Y no tiene que ser una imagen fija, puede ser un video, puede ser una película, pues como que tratemos de recuperar como eso que ha sido como importante en algún momento. Ahí por el chat les envié como el enlace y que lo peguemos a modo como de collage, como que nos quede como de este encuentro. Puede ser una fotografía propia de alguien, puede ser un texto que hayan leído, o sea, como que nos quede una captura de esa imagen
ha sido importante como para nosotros y en este, pues que recordemos en este momento que pueden ser muchas, pero pues podemos como elegir una, la pueden buscar y simplemente como que la copian y pegan ahí para que nos quede como ese, no tienen que decir de quién es, simplemente es para que nos quede ahí como la imagen. Voy a aprovechar, hay una recomendando como otra serie. Hay una serie hermosa en Netflix que se llama, no sé si la han visto que se llama Anne with an E. Y yo creo que esa serie, pues como esa producción tuvo como un gran impacto en mí, me parece que es como muy poderosa y como que cada vez que alguien me pide recomendaciones, yo soy muy feliz recomendándola. Entonces, pues sobre todo porque es como una serie muy anacrónica porque tiene muchas cosas del presente que para la época de la serie pues como que todavía no estaban muy claras, pero trae como discusiones muy lindas en torno como a la vida, al amor, a la educación, como a cosas que todos interpelamos. Entonces pueden ser cosas así, como sencillas, y la idea es que las pongamos como por ahí, para que nos quede como en una sola imagen. Y mientras van poniendo ahí, les voy a mostrar, que les prometí que les iba a mostrar como la de esta serie que está en Prime, que Saris nos buscó, se llama Severance, Separación. Así la encuentran y bueno, pues es muy, muy, muy buena. Pues creo que es una de las mejores series como que he visto este año, pues y no es tan larga. Entonces, bueno, creo que ahí hay una oportunidad como para cuestionar y seguir pensando como esas relaciones que tenemos con las tecnologías. Disculpa, es que yo, pues yo abrí esta última, pero es como que pensemos en una imagen y qué, ¿cómo es? Que la pegué. Sí, como ponerla ahí, como una imagen que a ustedes les parezca como importante en sus vidas. Puede ser una portada de una serie, de una película, de una foto que ustedes hayan, pues como algo que haya generado mucho impacto cuando lo vieron por primera vez o que se ha quedado en su memoria como esa imagen. Puede ser también como si es un video musical, no sé, la portada de un libro, como cualquier cosa gráfica que se te venga a la cabeza. Ah, Como la puede uno como buscar en la galería o qué, o como algo así. sí, en la galería, o si nos dices, o la buscas por internet y no la mandas por el chat y la ponemos. Y, por ejemplo, Valentina quería como comentar algo. Profe, Ahora que estaba hablando de las imágenes, se me vino un mismo rato cuando uno estaba pues, muy pequeño, muy como hay 8 o 9 años, uno salía a la calle, me acuerdo, en el barrio, jugar balón, pelota, fútbol con los muchachos, cualquier trabajo por ahí. Cuando llegó la televisión, sobre todo a color, uno ya decía, ve, me quedo jugando, me voy a ver televisión, porque todo el mundo era una novedad, pues, esa televisión a color. Y ahí me sí. quedó eso, sí, como recuerdo que me parecía como interesante, pero después yo veía, pero me está quitando como el tiempo con los amigos, como que se está haciendo muy, pues como uno como muy apegado a una imagen, porque es una imagen, aunque está muy bonita, es una imagen que está ahí, aunque muy bonita, pues porque era un color pues que parecía natural, entonces yo no tengo ninguno como para pegar aquí, pero quería comentar eso, que me llamó la atención hablando de imágenes, eso a mí me movió mucho y yo incluso me volví muy enemigo, no, sino como muy cuidadoso con estar pegado como pues, en un tiempo después, sí, uno cuando tiene como un impulso de algo, porque lo que usted decía, porque todo lo ven, entonces decía, yo voy a ir a ver eso por curiosidad, como en el cine, pero al principio yo era como decía, ya que me voy a jugar con los muchachos, o escuchar a los vecinos, vea que va a empezar tal serie, o ya por las antiguas, pues, que eran buenas, pues, y yo quería como no colocarla ahí, pero sí como hablar sobre esa parte. Gracias, profe. Sí, esas son imágenes que se nos quedan marcadas como en la cabeza. Y muy bello, pues ese recuerdo, como creo que eso fue un cambio también, como para esa generación, de empezar como, bueno, a qué estoy dispuesto a renunciar, a qué no tanto,
como a qué le dedico más tiempo y creo que en algún momento pues como de pronto en el presente, como que cambia esa proporción. Ya de pronto las personas, los niños, las niñas o los adolescentes, pues más bien no renuncian como a no perderse algo como en una pantalla que a salir a jugar como a la calle con los amiguitos, como que esa relación es inversa. Entonces, súper, pues muchas gracias por compartirla, profe. Bueno, ahí hay varias imágenes como que han ido pegando entre todos. No sé si alguien nos quiere compartir como quién, pues como por qué esa imagen, por qué pensó en esa. No, por ejemplo, yo pegué una imagen de una silleta que hicieron ahora en la Feria de las Flores, me pareció muy bonita, ¿cierto? Sí, Como muy inspiradora, que pues representa a una señora, digamos como, que pues, tejiendo el país, que con amor y pues, lo relacionan que desde el campo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me gustó mucho, me llamó mucho la atención cuando la vi y queriéndole uno como desear un bien a la gente y pues en general. muchas gracias, Alain. Está muy linda esa fotografía y la silleta, pues por supuesto. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Y por aquí hay otra, así. Bueno, ahí nos queda entonces como esta intervención como colectiva. Creo que lo más importante es de alguna manera como, pues como esa interlocución con las tecnologías, pero sin perder como esa mirada crítica hacia cómo la estamos utilizando, si estamos o no reemplazando como esa comunicación que tenemos con los humanos, cómo de alguna manera empezamos como a también preguntar, pues a preguntarnos qué tan pues qué tanto estamos humanizando quizás como esas máquinas y que no debería pues como ser así, sin quitarle como el valor a esas relaciones que tenemos con los otros. Y esto pues era simplemente como una invitación como para este ciclo que comienza. Los próximos encuentros van a estar un poquito pues más orientados como a esos vínculos que establecemos con la ciencia ficción versus como la realidad y los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues una invitación también como para los que les gusta más como el cine, las series, que de alguna manera pues, nos han anticipado como grandes avances, que también nos están empezando a contar historias que no habían sido contadas antes y que creo que eso es muy importante. Aquí Andrea finalmente nos dice, la imagen que puse es de la película, no sé cómo se dice, Oblivion, no. eh, Como para reflexionar que la tecnología cinética, a donde sea que vaya, será para reproducir las desigualdades. Muchas gracias. Eh, Creo pues que claro, eso es muy importante. Creo que es esta la que Andrea nos comparte, pero yo la pongo más grandecita y ahí nos queda como esa reflexión, porque claro, pues uno supondría que a más tecnología, eh, bueno, Elysium, gracias. A más tecnología, como a pues a más posibilidades que tenemos en el mundo, pues tendríamos como sociedades más justas, más equitativas, con menos hambre, con más acceso a, a recursos como vitales, pero a veces pues eso no es como tan justo conforme como el avance tecnológico. Entonces, bueno, está
súper importante hacernos como esas preguntas y esa reflexión permanente. Y bueno, ahí les queda pues como el enlace para que si alguno o alguna se anima pues como a compartir luego la imagen, la dejamos ahí como la memoria de los encuentros de Cultura TIC. Y bueno, muchas gracias a todas las personas por este espacio, por participar, por compartirnos sus experiencias y percepciones también como sobre este tema, pues que resulta como tan interesante. Y gracias, Aris, Te por invitarme. No, Ay, vale, Luz. muchísimo. Profe, pregunto, ¿van a enviar lista de asistencia para la profe, certificación? al momento de realizar la inscripción, nosotros quedamos con todos los datos de ustedes. Ah, perfecto. Sí. Gracias. Vale, no, muchísimas gracias a ti. Yo creo que fue un muy buen comienzo para este ciclo. Yo en lo personal me quedo con 3 grandes conclusiones. La primera es que la ciencia ficción y las imágenes de esa ciencia ficción nos sirven de laboratorio porque nos enseñan a través de películas y libros cómo imaginar o cómo serían las tecnologías o la inteligencia artificial o los viajes espaciales antes de que existan. O sea, nos dan como una especie de ideas premonitorias. La segunda gran conclusión es que desde las primeras películas hasta los teléfonos de hoy, las imágenes de la ciencia ficción configuran nuestra forma de ver, entender y relacionarnos también con el mundo digital. Y finalmente, que me parece que es fundamental, es que ahora es hora de cuestionar y no tanto de consumir. Es muy importante entender desde nuestro rol de consumidores cómo la tecnología nos ayuda a que nos estemos preguntando frecuentemente quién tiene el control y cómo toda esta serie de eventos y toda esta serie de insumos y elementos nos afectan a nosotros como personas. Como decía Vale, este ciclo pues va a estar compuesto de 4 talleres. En el próximo taller vamos a hablar sobre futuros ficcionales y ahí vamos a generar un diálogo sobre cómo la ciencia ficción influye en el presente y en la forma en la que imaginamos los futuros digitales. Así que los esperamos el próximo 22 de octubre a las 4 de la tarde. Les estaremos enviando el recordatorio a estos mismos correos desde los que se inscribieron. Y muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos el 22.